y regresar a Jerusalén. Esta deserción causaría más tarde una dolorosa separación entre Pablo y Bernabé. Los dos apóstoles continuaron su camino hasta Antioquía de Pisidia, donde Pablo pronunció un discurso memorable en la sinagoga, explicando cómo Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. La predicación tuvo éxito inicialmente, pero pronto surgió la persecución. Los judíos, celosos por el éxito de los apóstoles entre los gentiles, incitaron a las autoridades contra ellos. Expulsados de la ciudad, se dirigieron a Iconio, donde nuevamente tuvieron que huir ante la amenaza de lapidación. Llegaron entonces a Listra, donde Pablo curó a un hombre cojo de nacimiento. Este milagro provocó una reacción inesperada. Los habitantes de Listra, paganos idólatras, creyeron que los dioses habían bajado a la tierra. Llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, y querían ofrecerles sacrificios. Los apóstoles rasgaron sus vestiduras horrorizados y apenas lograron impedir el sacrilegio. Sin embargo, poco después, judíos llegados de Antioquía e Iconio soliviantaron a la multitud, que apedreó a Pablo dejándolo por muerto. Bernabé, con dolor y valentía, ayudó a su compañero a recuperarse y juntos continuaron su misión en Derbe antes de emprender el camino de regreso. Capítulo 5. El Concilio de Jerusalén. La alegría en Antioquía era desbordante. Pablo y Bernabé habían regresado de su viaje misionero con maravillosas noticias. Los gentiles también han recibido la palabra de Dios. Relataban los prodigios que el Señor había obrado por medio de ellos, las conversiones, los milagros, las comunidades fundadas. Sin embargo, esta alegría pronto se vio empañada por una controversia que amenazaba con dividir a la iglesia naciente. Algunos judíos convertidos al cristianismo llegaron desde Judea y comenzaron a enseñar a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Esta exigencia provocó una gran conmoción. ¿Debían los paganos convertidos someterse a toda la ley judía? ¿Era necesaria la circuncisión para la salvación? Pablo y Bernabé se opusieron firmemente a estas imposiciones, defendiendo que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley. La disputa era tan seria que la comunidad decidió enviar a Pablo y Bernabé, junto con algunos otros, a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. El viaje fue largo y en el camino visitaron a los hermanos de Fenicia y Samaria, contándoles la conversión de los gentiles, lo que causaba gran alegría a todos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Después de escuchar su relato, algunos fariseos convertidos insistieron: es necesario circuncidarlos y mandarles guardar la ley de Moisés. Se convocó entonces lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, la primera gran asamblea de la Iglesia para resolver una cuestión doctrinal. Durante el debate, Bernabé habló con la autoridad que le daba haber sido testigo directo de la obra de Dios entre los gentiles. Con palabras sencillas pero firmes, relató cómo el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio y su familia, cómo en Antioquía los griegos habían recibido el Evangelio con fe sincera, cómo durante su viaje misionero habían visto conversiones auténticas sin necesidad de imponer la circuncisión. Su testimonio, junto con el de Pablo y la intervención decisiva de Pedro, inclinó la balanza hacia la libertad de los gentiles. Finalmente, Santiago, que presidía la asamblea, dictaminó que no se debía inquietar a los gentiles que se convertían a Dios, sino solo pedirles que se abstuvieran de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. Esta decisión, inspirada por el Espíritu Santo, fue recibida con alivio y alegría por la comunidad de Antioquía cuando Bernabé y Pablo regresaron con la carta del concilio. Capítulo 6. La separación de Pablo.
Tras el concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor junto con muchos otros. Pasado algún tiempo, Pablo propuso a Bernabé: «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Era una propuesta razonable, un deseo pastoral de confirmar en la fe a las comunidades que habían fundado. Bernabé aceptó con entusiasmo, pero quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, aquel joven que los había acompañado al principio del primer viaje misionero y que luego los había abandonado en Panfilia. Para Bernabé, siempre dispuesto a dar una segunda oportunidad, era importante que su primo Marcos pudiera redimirse de aquel abandono. Veía en él potencial y quería formarlo en el apostolado. Pablo, sin embargo, tenía una opinión diferente. Para él, quien había abandonado la misión una vez, no merecía la confianza para una nueva empresa. La misión evangélica requería constancia y determinación, cualidades que Marcos no había demostrado. Desde su perspectiva, llevar a alguien poco fiable podría comprometer el éxito de la predicación. La discusión entre ambos apóstoles se hizo tan agria que decidieron separarse. No fue una ruptura de la comunión eclesial ni una disputa doctrinal, sino un desacuerdo sobre cuestiones prácticas de la misión. Sin embargo, revela cómo incluso los santos pueden tener opiniones encontradas y cómo el Espíritu Santo puede obrar a través de caminos diferentes. Bernabé, fiel a su carisma de animador y consolador, tomó consigo a Marcos y navegó hacia Chipre, su tierra natal. Allí continuó su labor evangelizadora, formando a su joven discípulo en la fe apostólica. Su intuición sobre Marcos resultaría acertada. Años más tarde, el mismo Pablo pediría que le enviaran a Marcos porque le es útil para el ministerio, y la tradición nos dice que Marcos se convertiría en el evangelista que recogió la predicación de Pedro. Pablo, por su parte, eligió a Silas como nuevo compañero y, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, partió para visitar las comunidades de Siria y Cilicia. Así, lo que parecía una desgracia se convirtió en bendición. En lugar de un solo equipo misionero, ahora había dos que extendían el Evangelio en diferentes direcciones. Capítulo 7. La misión en Chipre. Después de la separación de Pablo, Bernabé regresó a Chipre acompañado por su primo Juan Marcos. La isla que lo vio nacer sería ahora el campo principal de su apostolado. Aunque las Escrituras no nos dan detalles sobre esta etapa de su vida, podemos imaginar con qué amor evangelizaría su patria, caminando por senderos familiares, hablando en el dialecto de su infancia, reconociendo en cada rincón memorias de su juventud. Bernabé conocía bien la mentalidad de sus paisanos, sus costumbres, sus dudas y esperanzas. Esto le permitía adaptar su predicación para llegar a sus corazones de manera más efectiva. En las sinagogas de Salamina, donde ya había predicado con Pablo, Bernabé continuó anunciando que Jesús era el Mesías esperado, el cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Su presencia tranquila y su palabra persuasiva ganaron muchas almas para Cristo. No era un orador brillante como Pablo, pero su autenticidad y la coherencia entre sus palabras y sus obras convencían incluso a los más escépticos. Los judíos lo respetaban por su conocimiento de la ley, y los gentiles se sentían atraídos por su bondad y la novedad de su mensaje de salvación. Juan Marcos aprendía junto a su primo el arte de la evangelización. Bernabé le enseñaba con paciencia cómo hablar en público, cómo responder a las objeciones, cómo organizar una comunidad. Le transmitía las enseñanzas que había recibido directamente de los apóstoles y le contaba sus experiencias junto a Pablo. Esta formación sería invaluable para el futuro evangelista. El ministerio de Bernabé en Chipre produjo frutos abundantes.
En ciudades como Sitio, Amatunte y Solos se formaron comunidades cristianas vibrantes. La tradición nos dice que Bernabé estableció su sede en Salamina, donde consagró obispos y presbíteros para atender a las iglesias que fundaba. Su labor apostólica transformó la isla, que siglos más tarde se convertiría en un importante centro del cristianismo oriental. Capítulo 8. El Evangelio de Mateo. Entre los tesoros que Bernabé guardaba con especial veneración se encontraba un rollo precioso, una copia del Evangelio según San Mateo en su original arameo. Este documento, escrito por el publicano convertido en apóstol, recogía las palabras y hechos de Jesús con especial atención a su condición de Mesías, heredero del trono de David y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bernabé había obtenido esta copia durante su estancia en Jerusalén, quizás de manos del mismo Mateo o de Santiago, el hermano del Señor. La conservaba como un tesoro inestimable y la usaba constantemente en su predicación. Cuando leía a sus oyentes los sermones de Jesús, especialmente el Sermón de la Montaña, muchos quedaban profundamente conmovidos al escuchar aquellas bienaventuranzas y aquella nueva interpretación de la ley basada en el amor. En sus viajes, Bernabé llevaba siempre consigo este evangelio. Lo leía en las reuniones de los fieles, lo explicaba con sencillez y profundidad, lo utilizaba para formar a los nuevos convertidos en la doctrina del Señor. Para él, este texto era la memoria viva de Jesús, una fuente inagotable de sabiduría y un criterio seguro para discernir la verdadera fe de las falsas interpretaciones que ya comenzaban a surgir. Juan Marcos aprendió mucho de este contacto con el Evangelio de Mateo. Aunque más tarde escribiría su propio Evangelio basado principalmente en la predicación de Pedro, la familiaridad con el texto de Mateo influyó sin duda en su comprensión de la persona y el mensaje de Jesús. Bernabé actuaba así como un puente entre la primera generación de apóstoles y los nuevos evangelizadores. La tradición cuenta que Bernabé hacía copias de este evangelio para dejarlas en las comunidades que fundaba. En un mundo donde los libros eran escasos y preciosos, estas copias se convertían en el centro de la vida comunitaria. Los fieles se reunían para escuchar la lectura del Evangelio, meditar sus enseñanzas y alimentar su fe con el pan de la palabra antes de compartir el pan eucarístico. Capítulo 9.